Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta. Hoy con Nadia de León, directora del Centro de Investigación Educativa. Vamos a hablar de varias cosas. Todos los temas empiezan y terminan en educación y las últimas noticias de las últimas semanas tienen que ver precisamente con educación. Empezamos con el tema PISA. La ministra Lucy Molinar alega que la prueba PISA no nos sirve para nada como país. Explíquele por qué sí nos sirve. Nos sirve porque, de hecho, hemos mejorado en la última versión y queremos saber si realmente vamos a seguir mejorando, por qué hemos mejorado, en qué áreas podemos seguir mejorando y a qué se deben esas mejoras para poder seguir avanzando hacia donde queremos, que es una mejor educación para todos. Ella alega que no necesitamos invertir tanto dinero para que nos digan lo que ya sabemos. Es cierto que todos sabemos que tenemos retos y en muchas de las pruebas internacionales nos dicen los retos, pero las pruebas no están hechas solamente para calificar a los estudiantes. Este tipo de pruebas viene con muchísima más información sobre cómo están los alumnos, cómo están las aulas, cómo están los profesores, cómo están las escuelas, qué hacen los directores y cómo se relacionan todas estas variables a los estudiantes y a los resultados que tienen y nos ayudan a tomar decisiones informadas. La ministra alega que van a usar la prueba de UNESCO en vez de la de la OCDE. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Entiendo que una es regional y la otra es global y que miden cosas diferentes. Así es. Mide la de UNESCO, que hace regional, es para Latinoamérica, son estándares de países latinoamericanos, y mide tercer grado y sexto grado. Nos ayuda a ver cómo están los niños de primaria. Y PISA tiene estándares globales de cómo queremos compararnos con el resto del mundo, incluyendo los países más desarrollados, y mide a los chicos que están en noveno grado, 15 años, ya midiendo más o menos el resultado hacia el final del sistema educativo. ¿Pero está bien tener esa prueba también? Sí, muchos países usan 3 pruebas. Las pruebas nacionales, que nos permiten medirnos contra nuestros propios objetivos, y las pruebas internacionales, muchas veces una regional y la global, que es PISA. La prueba nacional, que es crecer, tampoco se está haciendo en Panamá. Eso quizás es lo que más nos debe preocupar, porque esas son las pruebas que nos dan la información que nosotros diseñamos a la medida de la educación que nosotros queremos tener, la que podemos hacer todos los años, la que podemos diseñar de la manera que necesitamos y la que nos da una pauta con una regularidad así, anual. Y esa es muy importante y se hizo con un intento más estable en 2016, 2017, 2018. Y desde entonces ha habido esfuerzos, pero no se ha podido volver a arrancar ese programa y es sumamente importante. ¿Qué ha hecho Panamá con los resultados de las pruebas a las que sí hemos aplicado? Ese es uno de los retos. En eso tienen razón muchos de los que se preocupan de ¿para qué hacemos estas pruebas? Porque no le hemos prestado suficiente atención a los resultados de las pruebas y no me refiero solamente a saber conciencia de que tenemos un problema, sino a la otra información a la que yo me refiero cuando digo que las pruebas vienen con toda esta información sobre qué podemos hacer, dónde deben estar las prioridades, cuáles son las escuelas que les va mejor y averigüemos por qué, cuáles son las características de los estudiantes que les está yendo mejor, de los salones de clases, de los docentes que les está yendo mejor y qué políticas públicas deberíamos estar tomando. Esos resultados se pueden conocer según los resultados de las pruebas internacionales y nacionales. Y a pesar de que las hemos tenido, no les hemos prestado la atención que necesitaríamos prestarle para poder sacarle el jugo a esa inversión. Los gremios están coincidiendo con la ministra en la decisión tomada con la prueba PISA y alegan que primero hay que reformar el currículo educativo. ¿Coincide con esa posición? No, y yo conozco a docentes en ambas posturas. Hay temor a la evaluación en general en el país, pero en mi experiencia en la última década había mucho más temor antes y poco a poco se ha ido creando más una cultura de evaluación porque se han hecho esfuerzos para fomentar el uso de la información que viene de la evaluación, no para propósitos punitivos, que es lo que sigue habiendo temor, entendiblemente, entre los docentes, porque hay una falta de confianza. Pero ¿cómo salen evaluados los docentes? ¿Y en qué consiste la capacitación? ¿Cada cuánto es? ¿Quién la hace? Etcétera. Las pruebas no evalúan a los docentes, ni tampoco evalúan a los estudiantes de manera individual. Nos evalúan como sistema. Pero es cierto que a lo que le tienen temor con frecuencia, y entendiblemente por la falta de confianza que hay entre los docentes
y el gobierno es a que los evalúen individualmente y a que haya consecuencias punitivas. Pero la evaluación incluso a nivel docente, que es otro tema, eso no se hace con las pruebas normales, Claro. también hace falta, pero con propósitos de mejora, de también poder hacer capacitaciones que respondan a lo que necesita cada docente, cada escuela. Pero hoy día, ¿quién evalúa a los docentes? Hoy día los docentes se evalúan a ellos mismos para un proceso de autoevaluación y los directores de las escuelas también hacen una evaluación. Pasamos a un segundo tema. Quedo bien preocupada con la última respuesta realmente porque no conozco el primer trabajo en el que la estadía de la persona en el lugar dependa de su autoevaluación y ya. Es correcto. Ha habido muchos avances múltiples veces hacia procesos de evaluación más completos para no solo alumnos, sino docentes, directores, supervisores, todo el sistema completo, y nunca hemos logrado llegar a los consensos necesarios para un sistema que sea útil para todos, y es importante. Bueno, en el segundo bloque hablaremos de otras noticias que han hecho ruido esta semana, las laptops, por ejemplo, el 7% en educación. Así que no se vayan, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta. En Flor Misrachi Pregunta, hoy con la doctora Nadia de León, directora del Centro de Investigación Educativa. Hablábamos en el bloque anterior de la prueba PISA. Pasamos al segundo tema y es la compra de laptops para los alumnos de media y premedia de todas las escuelas oficiales que ha anunciado el Ministerio de Educación. La primera pregunta es muy básica, si la necesitan todos por igual, o sea, ¿realmente es necesario el programa? Desde una pregunta de equidad, no todos lo necesitan por igual. Y sin embargo hay unos que lo necesitarían mucho, un dispositivo y además conectividad, lo cual no va a ser fácil de hacer. Desde la pandemia hemos resaltado que tenemos un reto importante de acceso a dispositivos y a conectividad, porque en nuestro sistema hay alumnos que en su casa tienen acceso y alumnos que no. Y hay regiones como las comarcas donde hay mucha diferencia, incluso donde no hay electricidad. Hay más de 1000 escuelas en electricidad. ¿Cómo estamos pensando entonces en darle laptops a todos por igual? Entonces las necesidades ciertamente no son iguales y el hecho de que son tan inequitativas es una preocupación importante. ¿Cómo debería darse tomando en cuenta que sí tenemos una deuda existencial, eterna, con los jóvenes que en verdad no salen preparados al mundo que los requiere mínimamente capaces en temas de tecnología, ¿no? Dar un dispositivo, creo que todos sabemos que el dispositivo solo no va a resolver el problema, pero puede contribuir. Un programa como One Laptop per Child, que es el que se propone hacer en Panamá, ha tenido éxito en otros países y también ha mostrado que no tiene impacto en otros países. Así que se nota... ¿Y qué se diferencia los países donde ha resultado que los que no? Eso, se nota de que depende mucho cómo lo implementas. Tiene que ir con capacitación. Varía mucho de si lo implementa solo el gobierno o el gobierno con los docentes, si hay participación de las escuelas, de las familias. Entonces, la manera en que lo implementas es muy importante. Lo principal, sobre todo, es capacitación. A veces para los estudiantes, que pueden no haber usado una computadora nunca, y sobre todo para los docentes, para que puedan incluir la tecnología de una manera útil en el aula y no solamente repetitiva. Eso es capacitación y la supervisión, que no necesariamente es nuestro fuerte. La supervisión de los jóvenes, ¿te refieres? La supervisión del programa de las laptops. Ah, sí. Además, tenemos una dificultad nosotros en Panamá de gestión, ¿no?, de los sistemas. Y eso sería otra preocupación adicional, pero pedagógicamente hablando, en cuanto a el impacto que puede tener en los estudiantes, un programa como esto puede tener impacto si lo acompañamos de capacitación, si las laptops no son las mismas las que van a la comarca que las que se usan en la ciudad, y se contextualiza y se apoya. La ministra ha hablado de deserción, ha dicho que este programa podría ayudar a reducir la deserción. Primero, tenemos los números reales, no un subregistro de la deserción. Y segundo, ¿esa teoría de la ministra hace sentido o el problema de la deserción es más complejo que un tema tecnológico? El problema de la deserción es un problema complejo y uno de los que más debería preocuparnos ahora mismo. La realidad es difícil de medir a veces. Es cierto que nuestras estadísticas no son muy confiables, a veces no son muy estables, pero de una manera u otra sabemos que
la mitad de los jóvenes que deberían terminar la secundaria, que deberían estar en los últimos años de secundaria, 11º, 12º, no están ahí. La mitad. La mitad. Y El eso año pasado debería se sumaron preocuparnos mucho. 9.145 alumnos a la deserción, pero no sé si eso es un número real o está muy subregistrado. Los números solos no nos dicen tanto como porcentajes, ¿no? Como De vemos 1.3%, en teoría. que se agrega, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es saber que en primaria casi el 100% de nuestros niños están yendo a la escuela. Y cuando pasan a lo que llamábamos primer ciclo, bajamos a quizás 3/4. Y para cuando terminan la secundaria, solamente está la mitad hacia el final. Entonces vamos perdiendo 1/4 en cada uno de los pasos de la secundaria. Pero ¿qué es lo que hace que el sistema los expulse? Porque voluntariamente no es que se quieran ir. Correcto, gracias por hacer esa diferencia, ¿no? El uso del término exclusión educativa en vez de deserción pone el énfasis en que el sistema no les está dando lo que necesitan y por eso no pueden seguir en el sistema. No creo que laptops sea una solución para ese problema, aunque puede contribuir a otras cosas. En lo que yo he revisado de los estudios de impacto de programas como laptops, no he visto evidencia de que ayuden a disminuir la deserción, aunque sí a veces se usan en espacios donde no hay docentes, como reemplazo, que no es lo ideal, pero donde realmente no llega un docente, en espacios como África o India, eso se entiende. Pero disminuir la deserción dentro de un sistema donde sí hay escuelas y docentes, no he visto evidencia de que ayude a eso. Lo que sí hay evidencia y que nosotros tenemos es programas de transferencia condicionada de efectivo, que es la beca universal. Y eso funciona porque sabemos que el problema principal por la exclusión educativa es económico. Fuera de la deserción, ¿qué es lo que más nos debería preocupar de la educación? Hay muchas cosas que deberían preocuparnos ahora mismo, lamentablemente, pero a mí, te puedo decir lo que me preocupa a mí personalmente. Me preocupa la inclusión, que es la otra moneda, digamos, de esto. Tenemos muchos niños con diversidad de necesidades y un sistema que no tiene el personal especializado para atenderlos y esa es una prioridad que he escuchado estar resaltando. ¿Es un tema de personal o de empatía? De personal, para empezar. Si el personal tiene la empatía o no, también sería un segundo nivel, pero no hay suficiente personal y suficientes recursos para atender las necesidades especiales. Y también temas de bienestar integral, salud de los niños, ¿no? El niño que no come no puede aprender. Y tenemos problemas de pobreza integral que atender en las Y el programa en las escuelas. nutricional del Meduca, que se ha anunciado cambios, por cierto. Y en ese creo que volvemos a lo que dijiste hace un tiempo, ¿no? Es un problema de gestión con frecuencia. Esos son problemas que no es que en Panamá tenemos hambruna, que no tenemos recursos y no tenemos que darles de comer a los niños. Es que nos cuesta gestionar el sistema para poder llevar a las escuelas el alimento o ayudarlos a gestionar ellos mismos esos programas. Vamos a un cambio nuevamente y ustedes no se vayan. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Nadia de León, directora del Centro de Investigación Educativa. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con la doctora Nadia de León, directora del Centro de Investigación Educativa. Doctora, vuelvo a la capacitación nuevamente. ¿Cómo se está dando? ¿Cómo se puede mejorar? En el gobierno pasado se creó el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar Docente, que era para capacitar a los profesores que ya estaban dentro del sistema. ¿Qué ha pasado con eso? Gracias por traer esto a colación. Ciertamente los docentes son la variable más importante en un sistema y aunque tenemos que mejorar la formación inicial de los docentes para que salgan de la universidad mejor formados, tenemos que atender a los que están en el sistema ahora mismo. Eso es lo crucial, lo inmediato. Y un programa como el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar se llevó adelante para atender eso, la capacitación, como tú dices, y el bienestar integral de los docentes, que si no se sienten bien, si no están en un espacio de trabajo positivo, tampoco se pueden voltear y darle eso a nuestros niños. Por eso tiene esa visión. 7% del Producto Interno Bruto destinado a educación. En teoría, eso es lo que dice la ley. El ministro Chapman ha dicho que la ley no es clara, ni de dónde sale la plata, ni quién hace los cálculos del Producto Interno Bruto, ni de si se debe usar el número real o las cifras proyectadas. ¿Cuánto recibe la educación hoy? La educación en Panamá en las últimas décadas ha estado recibiendo alrededor de un 3, máximo 4% del PIB.
La última vez que lo reportamos a UNESCO es 2023, así que el año pasado no te lo puedo decir exactamente, pero estamos bastante por debajo. Estamos en el 2024, ¿no? De lo que decíamos. Sí, de este año corriente, que además ha tenido muchos cambios. Vamos a ver realmente cómo terminamos, ¿no? Pero sí está la data hasta el 2023 en UNESCO y estamos entre 3 y 4%, o sea, bastante lejos de lo que nosotros mismos nos hemos planteado, lo que nos habíamos planteado antes como 6% o el 7%, que es lo que nos hemos planteado más recientemente. La pregunta es, ¿realmente si se recibiera el 7%, habría una mejora como la necesitamos o el problema no es de plata, sino de gestión, como decía? Todas las anteriores, ¿no? Yo creo que ambos problemas necesitan atenderse. Sabemos que las recomendaciones internacionales son que hay que dedicarle más o menos un 20% del gasto del gubernamental a educación para poder tener buenos resultados, que es otra manera de medirlo, no del Pero PIB, a largo sino del plazo. presupuesto. Y eso no lo hacemos. Entonces, no estamos invirtiendo la cantidad necesaria, tampoco la estamos invirtiendo. Si lo medimos por estudiante, tampoco. Sí, pero además es no que la gestionamos siempre queda parte del presupuesto de ejecución sin ejecutar. sin ejecutar. Exacto. Entonces, ¿por qué necesitaríamos más plata y no ejecutarla mejor? Porque no es una cosa o la otra. Creo que tenemos que ejecutar lo que tenemos bien, pero además sabemos, porque por estándares internacionales que nos permiten saber qué es lo mínimo que necesitas para tener buenos resultados, que tampoco tenemos lo suficiente. Si lo gestionáramos bien, además necesitaríamos tener un poco más. Si se diera el 7%, ¿qué tanto nos acercaríamos a la realidad de otros países de la región y como cuál estamos hoy? Si se diera el 7%, estaríamos al nivel de los países de la región, quizás un poco por encima. Medirlo por la cantidad del PIB, en eso el MEF tiene razón, que varía mucho también porque el PIB puede variar mucho de año en año, pero estando en el 7%, lograríamos estar más cercanos de donde está la región. Pero en realidad el problema es más de presupuesto, es de gestión, como hablábamos, de capacitación, de supervisión, de politiquería, de gremios. ¿De qué es el problema? Yo sí creo que una de las raíces del problema es que tenemos que profesionalizar el sistema para poder gestionarlo mejor y también tenemos que invertir lo suficiente para poder gestionarlo bien. Un personal profesional puede gestionar de manera acorde. Yo creo que esas cosas están atadas y como referencia que teníamos al lado, Costa Rica sí logra el 6% con frecuencia y además pareciera gestionarlo apropiadamente y por ende logra mejores resultados. Y en cuanto a la comparación con los salarios de los profesores en otros países, entiendo que Panamá no paga tan mal a los docentes. Es correcto. El salario inicial con el que empiezan nuestros docentes es un buen salario. Lo que yo percibo... ¿Por qué no se les exige más? Y lo que vemos con el censo es que se queda un poco plano y no tiene muchas oportunidades de avanzar. Eso se ve, esas oportunidades de avanzar, se ve en el salario y se ve cuando tú dices no se les exige más, también se ve porque no tienen oportunidades de crecer. Volvemos al tema de capacitación. En otros países donde hay un sistema más complejo y más profesionalizado, un docente se puede formar para ser después formador de formadores, para ser curriculista, para hacer diferentes partes del sistema que todas contribuyen y tiene opciones para crecer profesionalmente. Y eso tampoco el sistema lo está facilitando. Hablando de nombramientos de docentes, la Operación Capibara esta semana estuvo confirmando lo que siempre había sido un secreto a voces, y es la mafia para los nombramientos de personas o sin méritos o, peor, con méritos pero sin rosca. ¿Qué tanto daño nos ha hecho esto? Seguro que nos ha hecho muchísimo daño en educación y en todos los sectores donde pasan este tipo de cosas. La meritocracia debe ser el centro de lo que hacemos. En educación tiene que ser clave. No vamos a lograr buenos resultados hasta que tengamos buen personal, buenas personas formando al futuro. El sistema completo de la carrera docente es importante. Que pensemos en los docentes que entran al sistema, cómo sabemos que están bien preparados, cómo podemos seleccionar, porque hay muchos docentes compitiendo ahora por estos puestos, cómo podemos seleccionar a los que estén mejor preparados, cómo podemos acompañarlos durante toda su carrera
para que puedan mejorar continuamente. Y de qué manera también los que están ya de una manera terminando su carrera más avanzados pueden contribuir a formar a los más jóvenes y también jubilarse de una manera digna. Muchísimas gracias, Nadia, por acompañarnos hoy. A ustedes también, gracias por acompañarnos hoy. Que tengan excelente día.